ahora que lo pienso, ¿por qué las cosas caen? ¿Por qué no se mantienen en el aire o van de izquierda a derecha? Siempre van directamente hacia abajo. ¿Sabes algo que tenga que ver con esto? Es como si una fuerza tirara todos los objetos hacia el suelo, ¿no? Sí, pero creo que se llamaba peso, pero no me acuerdo exactamente bien qué tenía que ver con todo esto. Creo que tiene que estar relacionado con la gravedad y un tal Isaac Newton. Creo que él fue el que descubrió por qué pasaban estas cosas, ¿no? Ah, verdad, ¿no? Y había una historia en la que también se caía una manzana. Sí, ¿Por qué siempre caes hacia abajo? ¿Por qué todos los objetos lo hacen? Si yo lanzo una piedra, ¿por qué esta siempre luego de llegar a una altura cae después? ¿Por qué? ¿Por qué no simplemente se va volando hacia arriba y ya? Yo le había dicho a Galilei, todos los objetos caen siempre al mismo tiempo si lo lanzas a una misma distancia. ¿Pero por qué? ¿Qué tiene que ver? ¿Es acaso una fuerza invisible? ¿Pero cómo podría existir una fuerza si los cuerpos no se tocan? No es que la Tierra logra tocar a la manzana, sino es hasta que cae. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué estará haciendo el profesor Newton? Hace rato que lo veo con esa manzana. ¿En qué estará pensando? Creo que me voy a acercar a preguntarle. ¿Por qué? Profesor Newton, lo veo hace horas aquí. Dígame. ¿Está todo bien? No del todo, alumno. Me quedé pensando acerca de la manzana. Hace un rato estaba sentado y me cayó encima. Y me surgió la pregunta, ¿por qué siempre cae hacia abajo? ¿Por qué no se va hacia los costados? ¿O por qué no simplemente se queda arriba flotando? Pero que yo recuerde, eso lo dijo quizás, que recuerde, a ver, fue Aristóteles me parece, que dijo sobre la tendencia natural de los objetos que siempre tienen que caer hacia abajo. Pero esa no es una respuesta. Es más bien el formulamiento de la pregunta. ¿Por qué las cosas caen naturalmente hacia el suelo? Si yo agarro una piedra y la tiro, esta va a caer en algún momento. Además de que disminuye la velocidad, eso lo sabemos. Pero ¿por qué? ¿Por qué no simplemente se cae hacia otro lado? ¿Por qué no se va hacia arriba y se queda ahí? Esa es la cosa, el por qué. Es un cuestionamiento muy difícil de responder, profesor, pero no sabría. Ya lo decía Galileo. Él descubrió que los cuerpos caen en un mismo tiempo, a una distancia igual del suelo. ¿Y por qué todos los objetos caen así? ¿Por qué no en diferente tiempo? Quiere decir que lo mismo los está afectando. Pero ¿qué puede ser? ¿Qué fuerza está interactuando entre ellos? Si no los está tocando nada más que el aire. ¿Es acaso que el aire tiene la culpa de todo esto? ¿De que los objetos caigan? ¿O es algo más? Quizás sea porque lo único que tienen en común son las masas. La Tierra una masa enorme, infinita, y este objeto una masa mínima comparado a ella. No me explico cómo es que la fuerza actúa sin que se toquen los objetos. Una fuerza invisible. Una ¿A eso fuerza te refieres? invisible, exacto. Pero ¿cómo es que se da eso? ¿Por qué? Sabemos que la fuerza da el movimiento, pero al momento que da el movimiento, lo está tocando, o por lo menos lo impulsa. Pero aquí no pasa nada de eso, solamente es el aire el que lo toca. Pensando y en esa ecuación que te dije, que la fuerza era igual a masa por aceleración. Pero ¿cómo afectaría esa fuerza en este caso si los cuerpos no se tocan? Esa fuerza está basada en el movimiento que un cuerpo le toca a otro. Pero, ¿qué relación tendría con esto? Si no se están tocando. Sabemos que si se trata de una misma fuerza y estamos hablando de dos masas, tendríamos que sumarlas, o multiplicarlas, o dividirlas. ¿Qué nos daría eso? En el caso de que se multipliquen, serían inversas. ¿Por qué? Porque si la fuerza va a ser la misma, entonces si una aumenta, la otra disminuye. En ese caso tendríamos masa por masa. Además, sabemos algo, de que también al momento de que sueltas cuerpos diferentes en distancias diferentes, estas van a hacer que el tiempo varíe bastante. Entonces, ¿qué sentido tiene hablar de esto? Y en el caso de la distancia, sabemos que a mayor distancia el tiempo en el que caen van a aumentar. ¿Quiere decir que la fuerza disminuye acaso? En ese caso, nosotros estamos en un espacio tridimensional, lo sabemos. La geometría en 2D no nos serviría para nada en este caso, para identificar. Entonces, es algo más. Entonces hablaríamos de una superficie. ¿Qué tal una superficie esférica? Sabemos que la Tierra es esférica. En ese caso, la distancia se vería afectada, o esta afectaría
a la ecuación que daría forma a la caída de la manzana de manera cuadrática. Tendríamos una distancia al cuadrado. Estas al multiplicarse tendrían un producto, pero también considerando la distancia tendríamos que dividirlas entre esta misma. ¿Tendríamos la ecuación ya lista acaso? ¿O es que sería que hay que agregar una constante, algo más, algo que rige en todo el universo? Porque no sabemos cómo caen los objetos en Marte, o en Júpiter, o en Plutón, o el Sol. ¿Podría ser acaso incluso esta fuerza capaz de tener a todos los planetas girando alrededor del Sol? ¿O sería el caso de que la Luna estuviera cerca a la Tierra, pero sin chocar? ¿O sería el caso incluso de la gravedad que percibe nuestra marea? Quizá la Luna trae las olas. Estamos muy cerca de algo grande. Pero quizás reformularlo todo de una sola expresión matemática podría ayudar. Es que no lo sé, siento que es algo muy grande. Es algo que escaparía de mis manos, porque no puedo poner las cosas, es que no se tocan las fuerzas, no se tocan los objetos, perdón. Pero las 3 leyes que ya usted había mencionado quizás ayuden a resolver eso. Tienes mucha razón. Pero, respondiendo a tu primera pregunta, un bosquejo, algo cercano o algo lejano quizás podría ser que las masas se multipliquen ya que son directamente proporcionales. Luego dividirlas entre la distancia y esto nos daría una razón. Quizá esta sería la fuerza que estamos buscando. O quizá nos falte algo más, una constante que rija en todo el universo. Me has hecho reflexionar bastante, Sideral. Así es como Isaac Newton respondió a la pregunta de por qué los objetos caen al suelo. Pero, ¿y esas dos personas que estaban ahí y el efecto raro que apareció de la nada? ¿De qué ¿No estás lo- hablando? ¿No lo viste de verdad? Hey, tranquilo. Lo importante es que aquí tu pregunta fue resuelta. Y espero que la de ustedes también. ¿No está viendo? Bueno, tenemos esto. El resorte supuestamente se estira y se comprime y vuelve siempre a su misma posición, pero ¿qué tiene esto que ver con la energía potencial o la energía cinética? No lo entiendo porque la energía potencial está a un lado, la cinética está en el otro. No sé cómo podemos unirlo y no estoy comprendiendo bien eso. Ya sé, hay que llamar a un especialista. Hay que llamar al señor Hook. ¿A Hook? ¿Pero te das cuenta de lo que estás hablando? Hook es una persona que murió hace ya muchos siglos. O sea, no es que podamos convocarlo de la nada. Oye, hazme caso. Si alguien sabe de este tema, es el mismísimo Hook. Hook. Ya, entonces convócalo a ver si como por arte de magia va a aparecer a nuestro delante. Vas a ver que ya va a venir el señor Hook. Estás mal. Buenas tardes muchachos, tengo poco tiempo, me presento, soy Robert Hooke y he estado escuchándoles. Es cierto que quieren aprender acerca del movimiento armónico simple, ¿verdad? Así es, señor Robert Hook. ¿Ves? Te dije que aparecería. No puede ser, el Robert Hook está delante de nosotros. ¿Creyeron que un científico no podría presentarse y explicarse su propia fórmula para ustedes? Para nada, señor Hook. Por favor, explíquenos. Presten atención. Partiremos de algo muy simple, un sistema masa-resorte. Tenemos una masa, la masa que ustedes quieran, y un resorte de un coeficiente el que ustedes quieran. Da igual. ¿Alguien podría saber o me podría recordar cuál es mi ley? Espero que hayan estudiado mi ley, muchachos. Sí, lo sabemos, señor Hook. F es igual a K por X. F es igual a K por X. Excelente. ¿Por qué? Por una relación entre la constante elástica por profesor Hook. Se ve lineal, ¿verdad? Excelente. Antes de pasar a la física, quiero que comprendan bien esto. ¿Qué pasa si yo tengo colgado aparte de un resorte igual un sistema simple? Consideremos la gravedad esta vez. Tenemos un sistema masa-resorte. Sabemos que la gravedad va a ejercer una fuerza a esta masa, la cual va a llamarse peso. Y al hacer eso, el resorte, al tener un coeficiente de elasticidad, se va a estirar. Eso lo sabemos. Tenemos una fuerza, pero sabemos que está en equilibrio, ya que no se está moviendo. Eso quiere decir que hay una reacción. Tenemos a otra fuerza. Y aquí, señores, viene el fondo. A esta la voy a llamar F1 y a esta será la F de la ley de Hooke. Esta fuerza debe ser calculada mediante un proceso sistemático. Espero que hayan llevado al laboratorio de física porque si no me van a entender. Según el tratamiento de datos, podemos variar esta masa de tal manera que obtengamos diferentes estiramientos. Porque sabemos que si variamos la masa se va a estirar más o se va a estirar menos, ¿verdad? Ahora bien, entonces, para una cierta masa o para un cierto peso, nos va a dar un estiramiento. Y luego de tener estos datos, ¿alguien qué fue lo que hice? Para llegar a esa ley. Tratamiento de datos experimentales, muchachos, ¿qué pasa? Graficamos todos los puntos. Tenemos un punto X y tenemos el punto Z. Entonces, lo que hacemos aquí es plasmar los datos que tenemos en la tabla
hacia la gráfica. Lo que hacemos es gráfica. No sé, punto 1 por acá, punto 2 por acá, punto 3 por acá, punto 4 por acá. Siempre le va a salir, a menos que el resorte esté caduco o yo que sé, exista una variación de la temperatura, siempre esta relación va a ser lineal. Lo que les va a aparecer acá son puntos que crecen cada vez más aumentando la distancia. Es decir, lo que utilizaremos aquí para calcular la fórmula va a ser una regresión lineal por el método de mínimos cuadrados. Es algo simple, creo que lo hayan llevado. Si no, pregúntense a los profesores. A partir de eso es como calculamos K, porque K, ¿qué es? Es la relación entre la fuerza y el desplazamiento que existe entre estos dos valores. Es decir, es la pendiente de esta gráfica. Tenemos una pendiente y tenemos un ángulo. Yo sé que experimentalmente estas divisiones no le van a salir exactas. Le van a salir incluso demasiado lejos de la aproximación. Pero lo que voy es que calculando mediante el método de relación lineal podemos hallar una constante que funcione para todos los K, perdón, para todos los F y todos los X. De esa manera llegamos en K. Es como así aparece la fuerza. Y ahora bien, ¿qué es energía? ¿Es la capacidad que tiene un cuerpo para realizar trabajo? Trabajo, define trabajo. Dame la forma del trabajo. El trabajo es igual a la fuerza que se le aplica a un objeto multiplicada por la distancia que se le desplaza. Exactamente. Han tenido un buen profesor de física. Ahora bien, tenemos una fuerza, tenemos el trabajo. ¿Cómo lo relacionamos? Con la distancia, exacto. Ahora bien, y ahora cálculo. ¿Sí? Sí. Excelente. En mis tiempos, el cálculo estaba recién empezando. Supongo que... ¿Cómo puedo explicarse eso? Se hablaba de sumatorias en mis tiempos, que luego fueron integrales. Así que, ¿qué es la integral? ¿O qué es la derivada? Es una tasa de cambio, ¿verdad? ¿La tasa de cambio de qué? De una función mayor. Ahora, pensando en eso, vemos en la fórmula F y vemos en la fórmula trabajo. ¿De qué depende a su vez de la fuerza? Entonces, la fuerza es la tasa de cambio que tiene el trabajo a partir de la distancia. De esa manera interpretamos al trabajo como la integral de la fuerza. Perdón. A la energía como que es la capacidad de realizar trabajo y mediante la fuerza, mediante un proceso numérico que es la integración, vamos a poder hallar. Integramos la fuerza, rápido. Fuerza igual a K por X. Integramos en los lados. Sería integral de la fuerza respecto a la distancia y por ese lado de la misma manera tenemos K por X respecto a la distancia. K sale porque es una constante y tenemos a X que es la variable que tenemos que integrar, por lo que sería X al cuadrado sobre 2. De esta manera podemos obtener la energía medida a partir de la fuerza de la ley de Hooke. Y ahora esto, plasmándolo acá, sabemos que esto no siempre va a ser total, porque esto se va a mover. Es cierto, la energía cinética también. Concentrémonos en lo más simple, de esto hablamos después. Pero aquí solamente existen fuerza elástica y energía cinética. Y sabemos que en un sistema cerrado todo se conserva. Es una simple idea de la conservación. Algo básico que debería saber. Entonces, planteamos que la energía inicial, ya sea en este punto, en este punto, en este punto o en este punto, sabemos que existirá potencial o elástica o ambas. Por lo que planteamos la siguiente ecuación, que será K por el X1 experimental medido entre 2 más la energía cinética que esta presenta. Si está en el medio será 0, pero eso no importa porque la podemos cancelar y ya está. Entonces, más un medio de la masa por velocidad al cuadrado debe ser igual a la segunda medición que hagamos en este campo, la cual va a ser K por X2 elevado al cuadrado sobre 2 más la segunda energía cinética, que debería ser un medio de masa por velocidad 2 elevado al cuadrado. Si estamos hablando del mismo punto que va a pasar, se van a anular y nos va a dar que 0 es igual a 0. Es así como partimos una fórmula para hallar después lo que es la energía y después interpretar el sistema para ver cómo se conserva junto con la energía cinética. Ahora lo entiendo. Excelente, muchachos. Tengo ahora un congreso en una parte del mundo que seguramente ya no debe existir. Espero que les haya gustado y les haya ayudado sobre todo. Vamos a estudiar, muchachos. Nos vemos. Ahora lo entiendo. Entonces la energía no desaparece, solamente se transforma y se cumple para cada punto del sistema de masa-resorte. Es un genio. Es cierto. ¿Tú qué es?